Y septiembre es el mes internacional del Alzheimer y en ese marco la ONG Gama va a estar realizando una serie de actividades. Una de ellas va a estar a cargo del médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi, así que ya vamos a estar hablando con él. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol, ¿cómo estás? Estoy acá en el consultorio, ya me encontraron. Muy bien, trabajando un poco, me parece perfecto. Y trabajando un poco también en lo que va a ser esta charla que vas a estar dando en el día de mañana. Sí, que es una charla orientada a hablar acerca de los cambios conductuales y psiquiátricos del Alzheimer y otras demencias que a veces son los síntomas menos conocidos, ¿no? Porque ¿qué es lo más frecuente cuando uno piensa en Alzheimer, cuando uno piensa en demencia? Los cambios cognitivos, o sea, motivos de consulta más frecuentes son los olvidos, las anomias, que son estas dificultades para nombrar palabras, los problemas de orientación en fechas, perderse en lugares conocidos, por ahí no en la propia casa al inicio, pero sí en el barrio. Pero la realidad es que hay un montón de síntomas que son conductuales o que son psiquiátricos, que a veces incluso ocurren en etapas tempranas, ya están incluidos como criterios diagnósticos y que no son tan reconocidos como originados por las demencias. Sin embargo, son originados, porque si nos ponemos a pensar, la base del Alzheimer y de cualquier otra demencia es una afectación cerebral, o sea, hay un cerebro que está enfermo y que va perdiendo neuronas, se van muriendo neuronas. Y acá no hay distinción entre neuronas que coordinan funciones intelectuales, como puede ser, decíamos, la memoria, la orientación, el lenguaje, la atención, la concentración, y funciones y áreas neuronales que coordinan conductas o que el déficit de esa pérdida de función pueda manifestarse como un síntoma psiquiátrico. Y es muy importante tomar conciencia de esto, porque en general los cambios de conducta, los cambios anímicos, al no interpretarse como una cuestión propia de esa demencia, son menos entendidos por los familiares, son menos entendidos por los cuidadores de los pacientes. Y un poco se los deja pasar, ¿no? Como que, bueno, la persona es así. Sí, se los deja pasar o se enojan con el paciente o creen que es una cuestión de no poner voluntad. Pero nadie diría, por ejemplo, si una persona tiene una lesión cerebral y no puede mover un brazo a consecuencia de esa lesión cerebral, nadie diría, che, poné voluntad, o es que no, hace un esfuerzo, mover el brazo, ¿no? Porque uno entiende que no puede porque no puede, porque hay una parálisis. Acá estos cambios de conducta tienen un sustrato que es muy similar, entonces es importante entenderlos y conocer cuáles son los más frecuentes. Si te parece, le empiezo a nombrar los síntomas conductuales más frecuentes que seguramente muchos de los que están mirando esta nota en este momento y de los que van a asistir a la charla los van a identificar en sus familiares y cuidadores. A ver, ¿cuáles son esos? Mira, algunos que son de los más disruptivos, que no necesariamente son quizá los iniciales y los más frecuentes, pero que generan muchas complicaciones y que a veces son los que terminan generando internaciones o institucionalizaciones. Ingresar a un hogar, por ejemplo, son la impulsividad, que a veces se manifiesta como agresividad verbal o física, la desinhibición puede ser verbal, decir cualquier cosa a cualquier persona, como puede ser por ahí sexual, y esto genera muchos problemas, ¿no? Pero la realidad es que es una falta de freno, nuestro cerebro todo el tiempo está poniendo freno a impulsos que son como naturales, como instintivos, y esa capacidad de freno se pierde. Conductas socialmente inapropiadas, ¿no? Hacer comentarios fuera de lugar, o en lugares que no corresponden, decir cosas que no corresponden, la falta de empatía, esto de poder ponerse en el lugar del otro, entender lo que el otro le está pasando. A veces falta de aseo, falta de higiene, hiperoralidad, que a veces es comer mucho, otras veces es empezar a fumar y fumar mucho, otras veces es tomar alcohol, otras veces es llevarse objetos no comestibles a la boca. Estos son, a veces ocurren en estadios más avanzados, en algunas demencias ocurren al principio, demencias más de tipo frontal, pero son muy disruptivos. Ahora, los más frecuentes, ¿cuáles son? La depresión, la apatía, la agitación, la deambulación, los trastornos del sueño, los síntomas psicóticos y un síndrome del atardecer. La depresión es muy frecuente de ver, a veces es el primer síntoma en una persona mayor que no tiene historial de depresiones, que no le pasó nada como para estar deprimida. Una primer depresión después de los 60, 65 años, hay que estar atento. No siempre es esto, pero muchas veces es el primer síntoma incluso de la enfermedad de Alzheimer. La apatía, ¿qué es la apatía?
es esta falta de pérdida de interés, de voluntad y acompañada de un aplanamiento emocional, que yo siempre marco que es muy distinto del desgano, y a veces se lo confunde con depresión. Sí, no tiene ganas de hacer nada, no hace nada, está deprimido. Sí, está en un pozo en la depresión, claro, sí. En la depresión, el desgano suele ser acompañado de un gran malestar por parte de la persona que lo padece, porque tendría ganas de hacer cosas, sabe que no está haciendo un montón de tareas o actividades, pero no tiene energía, no tiene fuerza y lo sufre. En la apatía hay un aplanamiento emocional, o sea, no les importa mucho, hay una desconexión emocional, entonces no se ponen ni tristes ni contentos, no tienen interés en hacer nada, ni higienizarse, ni bañarse, ni socializar, ni nada. Bueno, ese es un cambio conductual muy frecuente, la apatía, y que genera mucho malestar. La agitación puede manifestarse como inquietud, a veces como agresividad, a veces como caminar muy inquieto, como estar tocando cosas todo el tiempo. Te decía la deambulación y el vagabundeo. La deambulación es cuando el paciente empieza a ir y venir, a caminar permanentemente, que a veces son horas y horas por dentro de la casa. No quiere decir que esté inquieto, no quiere decir que esté nervioso, no está haciendo nada en particular, y lo que más genera es inquietud, ansiedad y nerviosismo en los convivientes, ¿viste? No tanto en el paciente. El paciente simplemente camina y da vueltas. Yo me acuerdo de mi abuelo, que lo tuve en los últimos años viviendo conmigo, que tuvo una demencia. Ajá. Que a la tarde él caminaba por la casa, iba, venía, me miraba, me saludaba, no estaba haciendo nada. No. Bueno, caminaba. Y el vagabundeo, que ya es cuando esta conducta de caminar los hace salir a la calle y la desorientación hace que se pierdan, claro, y ahí hay un gran problema. Son estos típicos ancianos que aparecen en televisión, fue encontrado, perdido, está vestido de tal y cual manera, no sabe su dirección. Bueno, exacto. Ese es otro síntoma muy frecuente, y otro muy frecuente son las psicosis, y estos son muy disruptivos, sobre todo las ideas delirantes. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las ideas de robo, que generan mucho malestar familiar, ideas de que incluso la misma familia les roba, las ideas de perjuicio, que le están haciendo cosas a propósito, y las ideas de engaño, lo que se llaman ideas celotípicas. La convicción por parte del paciente, una convicción delirante obviamente, de que su pareja, su esposo, su esposa, los está engañando con alguien, que a veces son extremadamente bizarras. Por ahí piensan que los engañan con el yerno, con el propio hijo, con una persona que pasó caminando por la calle, pero esto genera mucho malestar en la pareja, diciendo cómo puede ser. A veces vienen muy angustiados, yo que soy fiel, que hace 45 años que estoy casada con ella, y jamás, y ahora viene a acusarme. O genera muchos problemas familiares cuando creen que la pareja los engaña con un familiar directo, ¿no? Con el yerno, con un hijo, con un cuñado, y entonces ya no se pueden juntar para los cumpleaños, para las fiestas. Bueno, hay que entender que estas ideas, y que enojan mucho y que generan mucho malestar, son síntomas neurológicos como cualquier otro de un cerebro que está enfermo y que se va deteriorando y que empiezan a aparecer estos síntomas. Hay muchos más, pero bueno, probablemente no nos alcance el tiempo, pero en la charla los vamos a explicar detenidamente y vamos a responder todas las preguntas también. Perfecto, justamente de eso te quería preguntar, Pablo. ¿Por dónde va a ser la charla? ¿En qué horario? ¿A quiénes está dirigida? Bueno, la charla va a ser por Zoom, va a ser este viernes a las 6 de la tarde. La gente puede inscribirse, buscan la página de Gama y ahí tienen todas las instrucciones de cómo inscribirse. La inscripción es gratuita y está dirigida a todas las personas que estén interesadas en conocer esto. En general suelen ser familiares de pacientes con Alzheimer y cuidadores, convivientes o cuidadores profesionales de pacientes con Alzheimer, pero están dirigidas a todos aquellos que estén interesados. Muchas veces se inscriben estudiantes de enfermería, acompañantes terapéuticos, estudiantes de terapia ocupacional o de acompañamiento terapéutico. O sea, la inscripción es libre, es gratuita, y tiene un cupo limitado por las limitaciones propias de estas plataformas, obviamente, que no permiten que hayan 2.000 personas, es imposible. Así que, bueno, si no están inscriptos, inscríbanse. La charla es mañana, y quiero avisar que es todo un ciclo de charlas, porque como vos bien dijiste, es el mes internacional del Alzheimer. Cada viernes va a haber una charla
muy interesante, probablemente la menos interesante sea la mía, pero después vienen las buenas. No digas eso. Sí, vos sabés que tengo una humildad que me desborda. Y bueno, no, pero vienen charlas, va a haber una película que se va a proyectar y va a haber un debate, después van a hablar otros colegas, van a ser muy interesantes, así que los invito a entrar en las páginas, en las redes sociales de Gama, averiguar e ir inscribiéndose con tiempo. Perfecto, entonces, Pablo, muchas gracias y éxitos para la charla de mañana. Bueno, gracias a ustedes por difundir. Ustedes saben que es una organización no gubernamental y que necesita apoyo y que es una tarea que es muy necesaria, ¿no? Porque es una patología sumamente frecuente con altísimo impacto para familias, para cuidadores. Así que gracias por difundir y por darnos espacio. Por favor, gracias a vos. Ayer hablábamos con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi acerca de esta charla gratuita que va a estar brindando en la ONG Gama por el Mes Internacional del Alzheimer.